Hola, ¿cómo estáis? Espero que genial. Hoy vengo con una nueva lectura de Libros para Crecer que también se desmarca bastante de lo que hemos visto por ahora en las anteriores sugerencias, porque además es una lectura gratuita que podéis encontrar en un link que os voy a dejar como siempre en la cajita de descripción y se llama El arte de aprender a llevarse bien. Como siempre os voy a contar un poquito sobre la obra y por qué la he elegido, sobre su autora y también vamos a ver un pequeño resumen de los contenidos que podemos encontrar en ella, además de un fragmento de la lectura para que te hagas una idea del estilo narrativo que tiene, un lenguaje que tiene. Vamos al lío. Y comenzamos este libro que es un poco especial, como digo, porque nos lo podemos descargar gratuitamente desde un enlace y pertenece o está editado, mejor dicho, por una fundación, la Fundación Fila Lagulla, que luego os voy a contar en qué consiste. Yo lo he elegido en este caso porque me parece que es un libro muy enriquecedor, tanto si trabajáis con grupos como si no. Porque yo cuando lo he leído he encontrado aprendizaje o cosas que son muy interesantes para cuando yo trabajo con el alumnado, con los niños, pero también hace aportes personales y te hace reflexionar sobre cómo te mueves tú en el mundo de las relaciones, sobre cómo fuiste cuando eras alumno o alumna, cómo ha podido eso en cierta forma calar en tu manera de entenderte con los demás, de resolver los conflictos, etcétera. Plantea temas, como digo, interesantes desde una perspectiva bastante diferente, como vamos a ver ahora. Y en el caso de conocer un poco a su autora, resulta que Sara Carro Ibarra es una licenciada en Historia que además está formada en Cultura de la Paz. Trabaja desde el teatro del oprimido y desde el enfoque de trabajo por procesos que vamos ahora a describir un poco en qué consiste. Y como os decía anteriormente, este librito, esta obra que pone manual para el profesorado, pero como os digo, lo podéis descargar aunque no seáis profesores, tanto si trabajáis con personas como si tenéis curiosidad en vuestro crecimiento personal o por aprender diferentes corrientes de la psicología y cómo aplicarla. Pertenece o está editado por la Fundación Fila Lagulla, que yo no sabía lo que significaba y siempre es bueno tener curiosidad, es una fortaleza personal. Lo busqué y resulta que en catalán significa manos a la obra, pero es una frase hecha porque en realidad viene de el hilo a la aguja. Y bueno, pues me ha gustado, me parece muy interesante. Esta fundación trabaja temas de formación del profesorado y otros colectivos en cultura de la paz desde un enfoque del análisis también de los géneros. Con respecto a la ficha técnica de este libro, pues como digo, como es un libro cortito, acabamos enseguida, tiene unas 43 páginas, pero es un libro de los que hay que leer con detenimiento y además, como es un libro que te puedes imprimir, yo os recomiendo que lo subrayéis. Yo lo tengo subrayado, saco ideas, me gusta mucho porque es lo que luego yo hago la digestión y queda en mí el mensaje, no es como cuando te lees una novela. Y bueno, es un libro del 2019, como he dicho ya, su autora es Sara Carro Ibarra y pues lo podéis descargar en el enlace, es totalmente gratuito. Pues bueno, como os decía, con respecto a qué aporta este libro, tenemos un recorrido bastante amplio, aunque es un libro breve, pero es como que va abriendo cajitas muy interesantes, o por lo menos a mí eso es lo que me ha parecido su lectura. En primer lugar, explica un poco qué es el trabajo por procesos, que es el enfoque que tiene el libro. En el trabajo por procesos es un enfoque de psicología desde el enfoque sistémico. El enfoque sistémico, como su nombre dice, no solamente pertenece a la psicología, sino que hay campos como la biología o incluso la ingeniería donde se estudia. Parte de la idea de que somos un todo con diferentes partes que se influyen unas a otras, ¿no? El concepto de homeostasis también suele estar bastante presente en el tema del enfoque sistémico. Entonces, en este caso se aplica el enfoque sistémico a las relaciones entre grupos y al conflicto, de manera que analizamos pues desde tres perspectivas de la realidad, que son la objetiva, que son los hechos, la subjetiva, que es la vivencia de cada persona, y una que está un poco por encima de esta, que es la que nos une como persona, que sería un poco más global. Desde este triple enfoque te enseña o te va dando pie a analizar los diferentes conflictos y a plantear también estrategias pues de solución, aunque en realidad el concepto que tiene el libro de conflicto es completamente positivo en el sentido de que es algo que nos hace crecer, que no hay que ignorar, que no hay que tomar como algo negativo, sino que simplemente se produce cuando estamos varias personas con intereses distintos y que de él se pueden sacar, pues como digo, aprendizajes muy interesantes. Otro tema que plantea, por ejemplo, son conceptos pues bueno, que va tocando, como el de la convivencia o la importancia del poder, que también me parece que da una visión un poco diferente a lo que estamos acostumbrados y que por eso mismo es muy enriquecedora. Y luego pues nos va dando una serie de aportaciones de cómo podemos facilitar el sacar el conflicto, el analizarlo y el que todas las personas pues puedan aportar y también enriquecerse de ese conflicto. Va dando una serie de categorías que son muy prácticas, pero que como digo, no solamente te van a servir si trabajas con personas, sino que también te pueden servir para aplicártelas a tu vida personal.
Otra cosa que me ha parecido bastante interesante cuando habla de los grupos es cuando habla del concepto en los grupos aplicados a las personas y las ideologías que están en el centro del grupo y aquellas que son más marginales. Creo que de cierta forma nos ayuda a entender bastante las relaciones de poder, de lo que está aprobado, lo que está bien visto y lo que no, cuando estamos trabajando, como decía, con grupos de personas, pero también aplicado a nosotros mismos cuando hemos sido alumnos o cuando nos movemos dentro de un grupo a la hora de relacionarnos. Como digo, creo que me ha resultado que es una obra súper corta de la que luego se puede investigar y se pueden sacar muchísimos aprendizajes ampliando un poco en aquellos temas pues, que te parezcan interesantes o te den curiosidad. Pero bueno, dejo ya de enrollarme, como siempre ya sabéis que vais a tener la ficha técnica y también el resumen de los contenidos más interesantes en una infografía enlazado y voy a pasar a leeros un trocito, un poco de texto para que, como digo, os hagáis una idea del lenguaje que utiliza la autora. Una buena convivencia no está exenta de conflictos, ni de momentos dolorosos o incómodos, ni de falta de confianza o de seguridad. Es más, aprender a conflictuar mejor ayudará a acceder a la información que necesitamos para afrontar los diferentes retos. Este manual nos acercaremos al conflicto y a la actitud de bienvenida y curiosidad que se necesita para dar cabida a las dificultades, a la discrepancia, al dolor, a la hostilidad y a todas las experiencias vinculadas con lo emocional. Diferenciaremos conflictos de discriminación y pondremos el foco en cómo prevenir y atender a las dinámicas de discriminación en los centros educativos. Veremos que el uso del poder es un aspecto fundamental a tener en cuenta en estas situaciones. Y bueno, como siempre también me despido con una frase un poco más breve, que es un poco condensa un poco el mensaje de la obra, que dice así: tratarse bien no tiene que ver con la idea de ser amables los unos con los otros todo el tiempo, ignorando las desigualdades que nos separan y evitando los momentos de dificultad y tensión. Para aprender a tratarnos bien es útil entrenar la capacidad de hablar de lo incómodo y cultivar la idea radical de que cualquier situación necesita de todas las partes, de todas las personas y de todos los problemas para desplegar su potencial. Esto ayudará a las personas, a los grupos y a los centros educativos a desarrollarse, a seguir su proceso. Hasta aquí un poco la reseña de hoy. Como digo, es un tesoro, es una joya porque me parece breve pero muy interesante, que abre muchas puertas. Así que no dudéis en echarle un vistazo, espero que os guste y si es así, pues que me lo contéis. Hasta la próxima. Chao. Esta lectura a través de una conocida y como es una persona que me gusta mucho y que tiene fatal todo, A ver, se me ve chiquita, ¿no?